El joven mecánico se detuvo bajo la lluvia para ayudar a un anciano sin saber que esa noche, en medio del diluvio que azotaba la periferia de la Ciudad de México, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El agua caía con furia sobre Nezahualcóyotl, convirtiendo las calles en ríos de lodo y olvido. Dentro de su vieja camioneta, una carcacha oxidada que olía a grasa y trabajo duro, Lotario Marín Morales solo sentía el peso del cansancio en sus hombros. Llevaba horas luchando con un motor rebelde en el taller El Güero, y el eco de las herramientas aún zumbaba en sus oídos. Cada jornada era una batalla silenciosa para llevar el sustento a casa, para que a su madre, doña Remedios, no le faltaran sus medicinas, y para que su hermana menor, Valeria, pudiera seguir soñando con su título de enfermera. Era una responsabilidad que cargaba con orgullo, pero esa noche el cuerpo le pedía tregua. Mientras la camioneta avanzaba a duras penas entre los charcos, Lotario mantenía la vista fija en el camino, pero también en la pequeña fotografía laminada que tenía atorada en el tablero. En ella, su madre y su hermana le sonreían, una imagen gastada por el sol y el tiempo que era su ancla y su motor. Eran ellas la razón de sus manos callosas, de sus madrugadas frías y de su juventud entregada al aceite y los fierros. Don Esteban González, el dueño del taller, siempre le decía que tenía un corazón demasiado grande para un mundo tan cínico, y quizás era cierto. A sus 22 años, Lotario había aprendido que la bondad no llenaba el estómago, pero sí calmaba el alma. La radio, con su estática, apenas dejaba escuchar una vieja cumbia, mientras los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra el aguacero que no daba tregua. Fue entonces cuando lo vio. En una avenida oscura, apenas iluminada por un farol parpadeante, una figura yacía en la acera. Era un hombre mayor, vestido con un traje caro que ahora estaba empapado y arruinado. Decenas de autos pasaban a su lado, levantando olas de agua sucia que lo golpeaban sin piedad, pero nadie se detenía. El corazón de Lotario dio un vuelco. Podía seguir de largo, como todos los demás. Podía pensar en su cama, en el plato de frijoles que seguramente su madre le guardaba caliente. Pero la imagen de su propio padre, a quien perdió siendo apenas un niño, le vino a la mente. No podía dejar a ese hombre ahí, a merced de la noche y la indiferencia. Sin pensarlo 2 veces, giró el volante y orilló la camioneta, su motor protestando con un quejido metálico que se ahogó bajo el estruendo de la tormenta. Se bajó sin siquiera pensar en el frío. La lluvia lo empapó en segundos, pero su única preocupación era llegar hasta el anciano. El hombre temblaba, no solo de frío, sino de un profundo shock que le nublaba la mirada. Estaba desorientado, con los ojos perdidos en la nada. Lotario se arrodilló a su lado, le habló con una voz suave y firme, y con una fuerza que no sabía que tenía. Lo ayudó a ponerse de pie y lo guió hasta su camioneta. Lo sentó en el asiento del copiloto y, sin dudarlo, se quitó su propia chamarra, la única que tenía para protegerse del invierno, y lo cubrió con ella. El viejo apenas pudo reaccionar. Sus labios amoratados apenas lograban articular palabras. Con un hilo de voz le susurró una dirección, un nombre de una colonia que sonaba a otro mundo: San Ángel. Lotario sabía que llevarlo hasta allá le costaría tiempo y la poca gasolina que le quedaba, pero no había otra opción. Manejó hasta encontrar un taxi de sitio, uno de esos que aún inspiraban confianza. Le explicó la situación al conductor, un hombre de bigote canoso que lo miró con extrañeza. Sacó de su cartera casi todo el dinero que había ganado en la semana, billetes arrugados y húmedos que eran para el mandado y las medicinas. «Llévelo con cuidado, por favor. Asegúrese de que entre bien a su casa», le pidió al taxista mientras le daba el dinero. El anciano, ya un poco más recuperado, le tomó la mano. Sus dedos fríos apretaron los de Lotario con una fuerza sorprendente. «Joven, gracias.
Nunca olvidaré lo que hiciste por mí esta noche, susurró, sus ojos recuperando un brillo de lucidez. Lotario solo asintió, con una sonrisa cansada. Vio el taxi alejarse en la noche, llevándose al hombre misterioso y casi todo su dinero. Regresó a su camioneta, empapado hasta los huesos, sin un peso en el bolsillo, pero con una extraña paz en el pecho. Mientras conducía a casa, no tenía ni la más remota idea de que ese simple acto de humanidad acababa de sellar su destino, pues la mano que había sostenido era la del hombre más poderoso y solitario de todo México. Una decisión así, un instante de pura humanidad en medio de la tormenta, tiene el poder de cambiarlo todo. Y es precisamente para contar historias como la de Lotario que hemos creado este espacio. Apenas estamos comenzando nuestro viaje y cada persona que decide acompañarnos se convierte en el combustible que nos permite seguir adelante. Si lo que has escuchado hasta ahora ha tocado una fibra en tu corazón, te pedimos con toda la humildad del mundo que te suscribas al canal. Tu apoyo no es solo un clic, es el motor que nos da la fuerza para encontrar y dar voz a los héroes anónimos que, como Lotario, nos recuerdan de qué estamos hechos. 3 días después de aquella noche de tormenta, el mundo de Lotario Marín Morales se vino abajo con la misma fuerza con la que la lluvia había golpeado el asfalto. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar el techo de lámina del taller El Güero, cuando todo cambió. Lotario llegó como siempre, con el termo de café que su madre le preparaba y el ánimo dispuesto para una larga jornada de trabajo. Don Esteban ya estaba allí, barriendo la entrada con esa calma metódica que lo caracterizaba, una calma que estaba a punto de ser destrozada para siempre. El olor familiar a aceite quemado y metal recién cortado fue interrumpido por el sonido de un vehículo oficial que se estacionaba bruscamente frente al portón abierto. De él descendieron 2 hombres de traje gris y semblante severo, con carpetas bajo el brazo que parecían pesar más por su contenido que por el papel. Don Esteban dejó la escoba a un lado, limpiándose las manos en su overol con un gesto de extrañeza. Los hombres no saludaron. Uno de ellos, el más alto y de mirada fría, desplegó un documento con un sello oficial y comenzó a leer en voz alta, con un tono monótono y cortante que retumbaba en el silencio del taller. Hablaba de una denuncia anónima, de una investigación y de la acusación formal por el uso y distribución de autopartes robadas. Lotario sintió que el piso se movía bajo sus pies. Vio cómo el rostro de don Esteban pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a una palidez mortal. El mecánico de toda la vida, el hombre que le había enseñado a distinguir el sonido de un motor sano del de uno enfermo, se apoyó en el marco de la puerta, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de una vida de trabajo honesto que se desmoronaba en segundos. La acusación era un veneno perfectamente administrado. Gustavo Salinas, el dueño del gigantesco Taller Relámpago, había movido sus hilos con una precisión cruel. Durante meses, había presionado a don Esteban para que le vendiera el terreno, un pequeño pedazo de tierra que interrumpía sus planes de expansión. Ante la negativa rotunda del viejo mecánico, Salinas había optado por la guerra sucia. Sobornó a uno de los proveedores más antiguos de don Esteban para que, en un lote de piezas legítimas, mezclara componentes con números de serie borrados. Luego, con la evidencia sembrada, hizo la llamada. Los inspectores, probablemente con los bolsillos llenos, encontraron exactamente lo que les dijeron que encontrarían. No hubo defensa posible. Los sellos de clausura, de un rojo violento, fueron pegados en el portón metálico, sentenciando el fin del taller. Los días que siguieron fueron un descenso lento y doloroso al abismo. El taller, antes un lugar lleno de vida, del ruido de herramientas y las charlas de los clientes,
ahora era un mausoleo silencioso. Don Esteban se encerró en su pequeña casa, ubicada en la parte trasera del terreno. Lotario lo visitaba a diario y lo encontraba sentado en la penumbra de su sala, con la mirada perdida en una vieja fotografía en blanco y negro del día que inauguró El Güero. No hablaba, apenas comía. El hombre fuerte y jovial que había sido su mentor y casi un segundo padre, se estaba apagando como una vela en una corriente de aire. Para Lotario, cada día era una tortura. El dinero que ganaba se había esfumado y la despensa en casa comenzaba a vaciarse. Su madre, doña Remedios, trataba de ocultar su preocupación, pero él veía el miedo en sus ojos cada vez que medía el azúcar para su insulina. Valeria, su hermana, había comenzado a buscar trabajo de medio tiempo, dispuesta a sacrificar sus estudios para ayudar. Lotario se sentía atrapado, con la responsabilidad de su familia sobre sus hombros y sin ninguna salida a la vista. En la cúspide de su desesperación, cuando la última pizca de esperanza parecía haberse extinguido, ocurrió algo que desafiaba toda lógica. Una tarde gris, mientras Lotario estaba sentado en la banqueta frente al taller clausurado, sintiendo la llovizna fría en su rostro, un auto de lujo se deslizó por la calle y se detuvo justo frente a él. Era un Mercedes-Benz negro, tan pulcro y brillante que parecía fuera de lugar en aquel barrio de pavimento roto y paredes sin pintar. El motor apenas se oía, un susurro de poder contenido. La puerta del copiloto se abrió y de ella descendió un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable y zapatos que reflejaban el cielo nublado. Su rostro era sereno, pero su mirada era penetrante, la de alguien acostumbrado a observar y analizar todo con eficiencia. Caminó directamente hacia Lotario, quien se puso de pie instintivamente, con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Lotario Marín Morales?, preguntó el hombre, con una voz educada pero firme. Lotario asintió en silencio, sin saber qué esperar. El hombre extendió una mano. «Mi nombre es Ricardo Fuentes. Soy el secretario personal del señor Marcel Blanco Peña». Lotario no reconoció el nombre. No significaba nada para él. Ricardo pareció notar su confusión y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Quizá usted no lo recuerde por su nombre. Hace unas noches, bajo una lluvia torrencial, usted ayudó a un anciano que había caído en la avenida, un hombre mayor con un traje oscuro». El corazón de Lotario dio un vuelco. Recordó al instante al viejo tembloroso, sus ojos desorientados y el frío de su mano al agradecerle. Ricardo continuó, su tono volviéndose más cálido, más humano. «Ese hombre es don Marcel. Lo que usted no sabía, joven, es que él no solo había caído, estaba sufriendo un ataque de hipotermia severa mezclado con un cuadro de shock. Los médicos fueron claros. Si hubiera permanecido en esa acera 10 minutos más, no habría sobrevivido. Usted no solo lo ayudó, usted le salvó la vida». Lotario se quedó sin palabras, procesando la información. Había actuado por instinto, por simple decencia, sin pensar jamás en las consecuencias. Ricardo metió una mano en el bolsillo de su saco y sacó un teléfono. «El señor Blanco ha estado buscándolo desde esa noche. No fue fácil. Solo teníamos la descripción del taxista. Pero él insistió. Dijo que tenía una deuda que no podía dejar sin pagar. Y ahora mismo, él quiere verlo inmediatamente». El Mercedes-Benz se deslizó en silencio por las calles empedradas de San Ángel. Un fantasma de lujo en un mundo que Lotario solo había visto en televisión. La mansión de Marcel Blanco Peña no era una casa. Era una fortaleza de piedra y cristal oculta tras un muro de enredaderas. Ricardo Fuentes lo guió a través de un vestíbulo que olía a madera vieja y a dinero, un aroma que Lotario no conocía. Al final de un pasillo, en un estudio lleno de libros hasta el techo, lo esperaba el anciano que había rescatado de la lluvia. Ya no temblaba ni parecía desorientado. Vestía una bata de seda
y lo observaba con una intensidad que traspasaba el alma. Marcel se levantó con esfuerzo, apoyándose en un bastón de caoba, y caminó lentamente hacia el joven. Extendió una mano temblorosa, no para saludarlo, sino para tocarle el brazo, como si necesitara confirmar que era real. Lotario sintió la fragilidad de esos dedos sobre su piel y guardó un silencio respetuoso. «Te busqué por todas partes, muchacho». La voz de Marcel era un susurro rasposo, cargado de una emoción que parecía haber estado guardada por décadas. «No sabía a quién agradecerle. Si no hubieras parado esa noche». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Pero el destino es más sabio que nosotros. Cuando Ricardo me dijo tu nombre completo, Lotario Marín Morales, sentí que el mundo se detenía». Marcel se giró y tomó un portarretratos de plata de su escritorio. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, de un hombre joven con una sonrisa honesta y ojos idénticos a los de Lotario. El hombre vestía un overol de trabajo y miraba a la cámara con una mezcla de orgullo y timidez. Lotario sintió un nudo en la garganta. Era su padre, Rodrigo Marín, tan joven como él lo recordaba en las pocas fotos que su madre guardaba en una caja de galletas. Tu padre trabajó para mí hace más de 30 años, en mi primera fábrica textil en Puebla», continuó Marcel, con la mirada perdida en la fotografía. «Era el mejor hombre que he conocido. Leal, trabajador, honesto hasta los huesos. Una noche, un cortocircuito provocó un incendio que casi lo consume todo. Las llamas devoraban el almacén y todos corrieron para salvar sus vidas, todos menos uno». Los ojos de Marcel se llenaron de lágrimas. «Tu padre, Rodrigo, volvió a entrar, no para salvar máquinas, sino para sacar los libros de contabilidad y los contratos que representaban mi vida entera. Salvó mi futuro arriesgando su presente. Le debo todo». Lotario no podía hablar. La imagen de su padre, a quien siempre había visto como un simple obrero, se transformaba frente a él en la de un héroe silencioso. La historia que su madre le contaba de un accidente en el trabajo ahora cobraba un sentido completamente nuevo. Marcel le contó que, tras el incendio, su padre se mudó con su familia sin dejar rastro, avergonzado de aceptar una recompensa que sentía que no merecía. Durante años, Marcel lo buscó sin éxito, con una deuda de gratitud pesando sobre su conciencia. Descubrir que el joven que le había salvado la vida en aquella noche de tormenta era precisamente el hijo del hombre que había salvado su imperio no era una coincidencia para él. Era una señal divina, un círculo que finalmente se cerraba. Cuando Lotario, con la voz quebrada, le contó la situación del taller de don Esteban y la trampa miserable de Gustavo Salinas, el rostro de Marcel se endureció. La fragilidad desapareció, reemplazada por una frialdad cortante. Levantó el teléfono y en menos de un minuto, un equipo de los mejores abogados e investigadores del país se puso en marcha. Lo que siguió fue una tormenta legal que barrió con la corrupción de Gustavo Salinas en menos de 48 horas. La verdad salió a la luz con una fuerza demoledora. Las pruebas del soborno al proveedor, las cuentas fraudulentas del taller Relámpago y los testimonios de otros mecánicos a los que había extorsionado fueron expuestos sin piedad. Gustavo Salinas fue arrestado en su propia oficina, frente a sus empleados, acusado de fraude, conspiración y crimen organizado. La noticia corrió como pólvora por Nezahualcóyotl. El taller El Güero no solo fue exonerado de todos los cargos, sino que su reputación fue restaurada con honores. Don Esteban, que había envejecido 10 años en una semana, lloró de alivio en los brazos de Lotario, mientras los vecinos y clientes celebraban en la calle. El pequeño taller, que había estado al borde de la extinción, ahora era un símbolo de la lucha contra la injusticia, un faro de honestidad en un mar de corrupción. La victoria era total, pero el destino de Lotario apenas comenzaba a escribirse.
De vuelta en la mansión de San Ángel, Marcel lo esperaba con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. No le ofreció dinero como una simple recompensa, sino algo mucho más valioso, una oportunidad. Quería que Lotario trabajara directamente para él en su conglomerado de autopartes. No como un favor, sino porque veía en sus ojos la misma integridad y el mismo carácter indomable de su padre. El plan era tan simple como ambicioso. Lotario comenzaría desde abajo, en la planta de Querétaro, aprendiendo el funcionamiento de cada máquina, ensuciándose las manos con aceite y metal, comprendiendo cada engranaje del proceso industrial. Sería guiado por Héctor Romero, el ingeniero más brillante de Marcel, un hombre duro pero justo que no regalaba elogios. Marcel no solo le ofrecía un trabajo, sino un camino. Pero la oferta iba mucho más allá. Marcel se comprometió a cubrir todos los gastos médicos de Doña Remedios, asegurándole el mejor tratamiento para su diabetes en un hospital privado. Le otorgó a Valeria una beca completa para que terminara sus estudios de enfermería sin preocupaciones, con todos los materiales y matrículas pagadas. Y para don Esteban aseguró una serie de contratos masivos con sus fábricas, garantizando que el taller El Güero no solo sobreviviera, sino que prosperara como nunca antes, convirtiéndose en el principal centro de servicio autorizado de la región. Era una revolución completa, una ola de bondad que levantaba a todos los que Lotario amaba. Con lágrimas en los ojos, Lotario aceptó, no con la euforia de quien gana la lotería, sino con la solemne promesa de honrar la memoria de su padre y la confianza que se le estaba otorgando. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo y aprendizaje. Durante la semana, Lotario vivía en un modesto apartamento en Querétaro. Se sumergía en el corazón de la fábrica, operando máquinas de control numérico, diagnosticando fallas en sistemas hidráulicos y proponiendo mejoras en las líneas de ensamblaje que sorprendían a los ingenieros veteranos. Su intuición de mecánico, pulida durante años en el taller, le daba una perspectiva única que los manuales no podían enseñar. Por las noches, estudiaba con una dedicación feroz, cursando la carrera de ingeniería industrial en línea. Los demás trabajadores, al principio escépticos, pronto comenzaron a respetarlo. No era el protegido del jefe, era uno de ellos, un hombre que sudaba, que escuchaba y que nunca olvidaba decir por favor y gracias. Los fines de semana, conducía su vieja camioneta de vuelta a Nesa para estar con su familia, ver a su madre más saludable que nunca y celebrar los logros de su hermana. La relación entre Lotario y Marcel se fortaleció, convirtiéndose en un vínculo que trascendía la gratitud y el trabajo. Se veían casi todos los domingos. Marcel no le enseñaba sobre negocios, sino sobre la vida. Le hablaba de la importancia de poner a las personas por encima de las máquinas, de mantener la palabra dada y de nunca, bajo ninguna circunstancia, olvidar de dónde venía. Se convirtió en el padre que Lotario había perdido demasiado pronto, un mentor que le enseñaba a navegar un mundo de poder sin perder el alma. Marcel, a su vez, veía en Lotario al hijo que nunca tuvo y la continuación de un legado de honor que creía perdido para siempre. En cada decisión que Lotario tomaba, en cada gesto de humildad, Marcel veía el reflejo de Rodrigo Marín, el hombre que lo había salvado 2 veces, una del fuego y otra de la soledad. 2 años después, en una tarde tranquila en el estudio de la mansión, Marcel le entregó a Lotario una caja de madera vieja. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, había una carta. El sobre estaba amarillento y la tinta se había desvanecido con el tiempo. Era la letra de su padre. Rodrigo Marín se la había escrito a Marcel semanas después del incendio. Una carta que nunca tuvo el valor de enviar y que Marcel había encontrado entre sus viejos archivos. En ella, Rodrigo explicaba que no había vuelto a las llamas por lealtad a la empresa ni por dinero,
sino porque quería que sus hijos, Lotario y Valeria, crecieran sabiendo que su padre era un hombre de honor. Le pedía a Marcel que, si alguna vez el destino los volvía a cruzar, cuidara de ellos, no dándoles riqueza, sino enseñándoles el valor del trabajo y la dignidad. La carta era la pieza final del rompecabezas, el testimonio de un amor paterno que trascendía el tiempo y la muerte. Lotario se derrumbó, llorando en silencio mientras sostenía el papel que contenía el alma de su padre. Marcel, con los ojos vidriosos, puso una mano en su hombro. En ese momento sí supo que su decisión final era la correcta. Con la voz firme pero cargada de emoción, nombró a Lotario Marín Morales su heredero universal, el sucesor de todo su imperio. No le pidió que multiplicara su fortuna, sino algo mucho más difícil, que permaneciera siempre humilde, justo y humano. Lotario aceptó, con el peso y el honor de dos legados sobre sus hombros. Años más tarde, tras la muerte pacífica de Marcel, Lotario se convirtió en el líder de un conglomerado que daba empleo a miles de familias. Bajo su dirección, la empresa no solo creció en ganancias, sino en humanidad. Creó hospitales para los trabajadores, fundó programas de becas para sus hijos y estableció fondos de inversión para apoyar a pequeños talleres honestos como el de Don Esteban. En el jardín principal de la mansión de San Ángel, donde una vez reinaba el silencio, ahora se erigía una sencilla estatua de bronce. No era de un magnate ni de un presidente, sino de un obrero con overol y una sonrisa honesta. Rodrigo Marín, un recordatorio perpetuo de que la verdadera grandeza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se da. Una tarde, mientras conducía bajo una lluvia torrencial, Lotario vio a una persona mayor varada en la carretera. Sin dudarlo, detuvo su auto y repitió el gesto que había dado inicio a su increíble viaje, demostrando que la bondad, como un motor bien afinado, nunca deja de funcionar. Y así, la historia de Lotario Marín nos recuerda que la bondad no es un acto, sino una cadena invisible que conecta destinos a través del tiempo. Cada uno de nosotros, en nuestro día a día, se cruza con alguien bajo la lluvia, con una persona que necesita una mano en el camino sin que lo pida a gritos. La decisión de detenerse, de ofrecer un poco de calor humano, puede cambiar no solo una vida, sino el rumbo de generaciones enteras. Esta no es únicamente la historia de un mecánico humilde y un hombre poderoso. Es la historia de cómo la integridad de un padre se convirtió en la brújula de un hijo, y de cómo el universo siempre encuentra la manera de saldar las deudas de gratitud, devolviendo con creces lo que se da con el corazón limpio y sin esperar recompensa. Si este relato ha tocado una fibra en tu corazón, te pedimos tu apoyo de una manera muy especial para que nuestra comunidad siga creciendo. Somos un canal que recién comienza su camino y cada gesto tuyo es el impulso que necesitamos para seguir buscando y contando historias que nos devuelven la fe en la gente. Tu suscripción es mucho más que un número. Es la confirmación de que estos relatos importan y merecen ser escuchados. Dejar un me gusta nos dice que vamos por el camino correcto, y compartir este video ayuda a que este mensaje de esperanza llegue a más personas que quizás necesiten oírlo hoy. Nos llena de fuerza saber desde qué ciudad o país nos acompañas, así que por favor, cuéntanos en los comentarios. Y si lo sientes de verdad, un simple gracias escrito por ti será para nosotros el mayor de los premios. Que esta historia te acompañe en tu semana y te recuerde el inmenso poder que tienes en tus manos, el poder de cambiar un día, una vida, un destino, con un solo acto de compasión desinteresada. En un mundo que a menudo parece correr demasiado rápido, sin mirar a los lados, detenerse por alguien es un acto de profunda humanidad. Nunca subestimes el eco de tus buenas acciones.
porque viajan más lejos de lo que imaginas. Gracias por regalarnos tu tiempo y por permitirnos entrar en tu hogar a través de esta pantalla. Que la paz y la fortaleza te acompañen siempre. Nos encontramos, con el favor de Dios, en la próxima historia.